Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Head Coello Pro. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con nudo corredizo, la típica que tenemos en Head, lo único que en este caso es de color rojo y trae los detalles del nombre de Head y de la corona de Arturo. En cuanto al puño, tenemos un puño que viene con un tamaño en torno a los 12 centímetros de serie. Como veis, en este caso pues yo he subido el overgrip y es un puño un poquito más largo ahora, pero de serie viene en torno a los 12 centímetros. Y en cuanto al tapón, no tenemos el tapón blando como veníamos teniendo en la Extreme Pro, en este caso tenemos un tapón octogonal normal. Para la zona del corazón tenemos el mismo formato exactamente que teníamos con la Delta Pro, con este refuerzo vertical en la zona central que sirve para aportar un poquito más de rigidez a esa franja central de la cara de la pala, y ya no tenemos las aletas en la zona inferior como sí que teníamos con la Extreme Pro. Y luego ya en las caras de la pala es donde tenemos más cambio con respecto a la Delta y la Extreme. En este caso se sigue manteniendo la combinación de fibra de carbono con fibra de vidrio, pero este año la han llamado Carbon Hybrid HS, y esto es porque ahora la pala tiene más cantidad de carbono en las caras que lo que tenían la Delta y la Extreme, cosa que hace que ahora la rigidez sea un poquito mayor para esta versión Coello Pro. Otro cambio también importante a tener en cuenta es la goma. La goma sigue siendo la Power Foam, pero en este caso tenemos algunas modificaciones. Ahora es de color rojo y también la densidad es un poquito mayor. Esto va a hacer que la dureza de la pala también sea un puntito más que lo que teníamos anteriormente con la otra goma Power Foam, y también tenemos ahora una goma que es un poquito más reactiva en ese ritmo rápido, es decir, vamos a notar que en ataque generamos velocidad más fácilmente. En conjunto, para mí, nos seguimos manteniendo dentro de esa dureza medio dura, pero sí que es verdad que, como digo, se siente un puntito más que la Delta y que la Extreme Pro. También para las caras de la pala contaremos con este patrón de agujereado ya característico, con agujeros más grandes en la zona exterior y un poquito más pequeños en esa zona central. Y también tenemos este nuevo rugoso de tipo 3D con el logo de las coronas. También contamos con la tecnología Ausetic 2.0, que como ya sabéis es una tecnología que se basa en mejorarte las sensaciones de golpeo en pista. Esto lo que va a hacer es que cuando no golpeemos tan centrado en la cara de la pala y golpeemos un poquito más arriba o un poquito más hacia la zona exterior, las sensaciones sigan siendo buenas, notamos que la pala sigue saliendo bien y esto nos da la sensación de que el punto dulce es amplio. Luego, en cuanto al tema de la estética, al final, al ser una edición especial, tenemos estos detalles de las coronas, que también lo tenemos en la zona alta del corazón de la pala y también lo tenemos en un lateral del marco. Y para mí lo más importante, lo que más hay que tener en cuenta con esta Coello Pro es el tema del peso y el balance. El balance de la pala nos viene indicado que está sobre los 27,2 centímetros, un balance alto. En mi caso medido, el balance me ha salido de 27,1 centímetros, así que está dentro del rango. Y ahora otra cosa muy importante es el tema del peso. El peso medio de la pala es de 375 gramos, más o menos 10 gramos, por lo que las vamos a poder encontrar desde 365 a 385 gramos. Lo más normal es encontrarlas sobre los 370, 375, y en mi caso la pala tiene un peso de 364 gramos, pero te cuento por qué. El grip original que trae la pala para mí es algo más grueso de lo que suelen venir en otras palas, se siente un poquito más ancho, entonces decidí quitárselo y colocarle dos overgrips directamente sobre la madera. Esto ha hecho que el peso de mi pala bajara de 369 a 367 gramos. Pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el peso que indica Head en sus palas es con el peso de la cuerda. Al final el peso de la cuerda no es algo que tengamos que tener en cuenta, ya que al final lo llevamos en la muñeca y aquí realmente este peso no nos afecta a la hora de jugar. Así que cuando le quitamos este peso de la cuerda, que está sobre los 3-4 gramos, en mi caso el peso de la pala se queda en 364 gramos. Esto lo comento porque si al final le vais a quitar el overgrip de serie y le quitáis también el peso de la cuerda, podéis quitarle en torno a los 5 o 6 gramos del peso que os viene a la pala. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Aquí lo primero de todo en el apartado de manejabilidad. Como he dicho antes, al tener una pala que no es de un peso muy alto tampoco, en este aspecto sí que la he sentido un pelín mejor, pero es una pala que nos va a exigir físicamente aquí a la hora de moverla. Sobre todo lo vamos a notar en alguna bola más complicada, donde no llegamos tan bien, donde tenemos que salir con algún muñecazo. En ese aspecto sí que es una pala que se hace un poquito más complicada de manejar que otras opciones, cosa que puede hacer que en alguna situación nos dejemos un poco la punta atrás, la bola se nos levante algo más de lo que queremos y dejemos alguna bola más fácil. Así que para mí es algo que hay que tener bastante en cuenta aquí en la zona de defensa, que es una pala
que nos va a exigir físicamente para manejarla bien. Luego, en cuanto al tema del punto dulce, aquí la verdad es que la pala se siente muy bien. El punto dulce para mí es más amplio de lo que te esperas dentro de la dureza en la que estamos, pero es una pala que tiene un punto dulce algo más reducido para mí que el de la Delta Pro. No es una diferencia muy grande, es más tipo el de la Extreme Pro, pero es un punto dulce que, como digo, sigue siendo amplio y se siente bastante bien aquí en el fondo de pista. Muy rara vez vas a golpear fuera y tener la sensación de que la pala no sale mucho. Luego, a un ritmo medio, medio-bajo, tengo que decir que cuando llegas bien posicionado, tocas bien la bola, creo que es una pala que nos va a pedir empujar y alargar más el golpe que lo que nos pedía la Delta Pro o la Extreme Pro, pero me parece que no es una pala tan complicada, no nos pide empujar tanto como por ejemplo puede ser una Technical Viper, que está en una dureza parecida. Para mí esta sale un poquito más, entonces no es una pala tan difícil aquí para la dureza en la que estamos, se siente un poco más cómoda que otras opciones, vamos a decir. Para mí la diferencia grande de esta pala está cuando jugamos a esa intensidad de medio hacia arriba, cuando buscamos un poquito más esa bola firme. Aquí tengo que decir que hay una cosa que me ha gustado mucho de la pala y que veréis luego en otras zonas de pista también, y es que es una pala que nos permite ser bastante ofensivo. Vamos a notar que cuando tocamos la bola más firme sale muy bien, sale rápida de la pala, conseguimos velocidad de bola muy fácilmente, pero a la vez esta goma nos permite tener muy buena sensación de la pelota cuando golpeamos. Tenemos esa velocidad de que la pala se hace reactiva, pero a la vez la controlamos muy bien porque sentimos muy bien la bola a la hora de golpear. Esto para mí hace que en ese ritmo más rápido te sientas bastante cómodo jugando con ella, ya que al final, como digo, notas que en cuanto aplicas fuerza la bola sale muy rápida, puede ser muy ofensivo, pero a la vez tienes un poquito más de control de lo que te esperas. No es la típica pala reactiva que sale mucho y no la controlas muy bien, como por ejemplo te puede pasar, por poner algún ejemplo, con una Fenix Pro 5 o con una CrossFit de Adidas, que ahí sí que notas que la pala es muy reactiva, te ayuda mucho en el ritmo rápido, pero se nota mucho menos a la hora de golpear. Con esta tenemos esa buena sensación de golpeo y además conseguimos esa velocidad de bola que es alta. Así que, como digo, aquí en defensa lo único que tenemos que tener más en cuenta es que a un ritmo medio-bajo nos va a pedir empujar un poquito más que una Delta o que una Extreme Pro, y que al final el tema de la manejabilidad es algo que tenemos que tener en cuenta, de que no se nos vaya mucho de peso si no estamos muy acostumbrados, porque nos puede hacer sufrir un poco más en defensa a la hora de moverla bien. Os dejo con un vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de víbora y bandeja. Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja, para mí uno de los sitios donde mejor se comporta la pala. Aquí lo primero de todo, en el apartado de manejabilidad, es una pala que gracias a este balance y este peso más alto vamos a notar que nos permite hacer mucho efecto palanca, aceleramos mucho por arriba, la velocidad de bola que conseguimos es muy buena, pero por otra parte también nos va a cansar más el brazo, nos va a pedir más físicamente que otras opciones, y si no estás tan acostumbrado quizás sí que a la larga puede causarte un poco más de cansancio en el hombro, en el antebrazo, así que es algo a tener en cuenta también aquí en zona de víbora y bandeja. Luego os diría que en cuanto a punto dulce, muy bien, muy rara vez he tenido la sensación de golpearle fuera y que la bola no salga prácticamente. Alguna vez le he golpeado un poquito más arriba y he notado que la pala se vuelve más rígida, pero seguía saliendo igual de bien, así que no he tenido mucho problema aquí en este aspecto, y yo creo que es una pala que aquí en cuanto a punto dulce se siente mejor que muchas otras opciones. Y luego a un ritmo medio, medio bajo, siento que es una pala que tampoco nos va a pedir alargar demasiado para conseguir profundidad de bola. El control me parece muy bueno y, como digo, en cuanto empujamos
trabajamos un poquito sin ser algo muy exagerado, ya vamos a notar que la bola sale profunda, sale bien, así que es una pala que aquí en víbora y bandeja no se hace tan exigente. Y luego en ese ritmo más alto hay una cosa que me ha gustado mucho de la pala y es que genero mucha velocidad en cuanto aplico un poquito de fuerza, pero a la vez tengo una buena sensación de golpeo, la controlo un poquito más de lo que yo me esperaba gracias a esto, pero hay que acostumbrarse un poco a ese rebote que te da la pala en ese ritmo más rápido, porque si eres un jugador que le gusta jugar muy fuerte, acelerar mucho, puede ser que en alguna ocasión por este rebote que te da más la pala en el ritmo rápido se te escape alguna al cristal y demás. Sí que tengo que decir que gracias a este balance más alto, cuando haces el gesto la punta te tira un poquito más hacia abajo, no te sale el gesto tan lineal, entonces esto hace que te flote algo menos la bola de lo que te esperas también con ella, te ayuda a que el golpe salga algo más hacia abajo, a que no te flote tanto, pero es una pala que genera mucha potencia, te va a ayudar en ese ritmo rápido a ganar velocidad de bola. Y quiero decir, cuando lo controlas es una pala que te permite ser muy ofensivo y os diría que hacía tiempo que no tenía esa sensación con una pala de que cuando le golpeo un poco fuerte la bola es muy ofensiva, es muy rápida, a la vez estoy muy cómodo jugando tan rápido. Entonces es una pala que tengo que decir que según han ido pasando los días me ha transmitido unas sensaciones muy buenas y es de las palas que diría que de momento de lo que llevamos este año mejores sensaciones me han transmitido aquí en víbora y bandeja en cuanto a velocidad de bola que consigo y a la vez el control que tengo. Pero también de primeras, como he dicho antes, ese rebote más alto que te da la pala en el ritmo rápido, la velocidad que generas cuando le pegas fuerte, hay que controlarla un poquito y al principio sí que se me escapaban algunas bolas al cristal porque salían más de lo que yo me esperaba y ahí me tuve que ir acostumbrando a tirar un poquito más hacia abajo el golpe, controlar algo más ese pequeño rebote que te da la goma. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la volea. Quizás en volea he estado un pelín más incómodo que en otras zonas de pista. Al final el tema de la manejabilidad aquí se nota más que en otras zonas. Es una pala que cuando llegas bien posicionado, golpeas delante del cuerpo, al final te permite ser muy ofensivo, con poquito que hagas la bola sale profunda, el punto dulce es bastante amplio, te sientes muy cómodo. Además me ha gustado mucho que con este balance un poco más alto y lo que te rebota la goma en ese ritmo más rápido, si no aplicas tanta fuerza y la quieres enterrar mucho, es una pala con la que transmites mucho peso a la bola, la puedes enterrar muy bien aquí en la volea si juegas más cortado, eso es algo que me ha gustado mucho de la pala. Luego os diría también que en algún golpe más plano he tenido que tener cuidado porque en cuanto he jugado algún golpe más plano y he alargado un poco, la tiraba al cristal porque aquí sí que notas que la pala te va a ayudar a conseguir esa velocidad de bola. Y aquí sí que es verdad que me he sentido mucho más cómodo cuando jugaba firme y jugaba más cortado que cuando jugaba un poco más plano, porque la pala te ayuda a conseguir esa velocidad y en algunos casos aquí se vuelve un poquito menos controlable que en otras zonas de pista, así que es algo a tener en cuenta. Si te gusta jugar más cortado en la volea, meter algo más de efecto, ahí sí que me ha parecido que es una pala que se comporta muy bien y no tienes que tener ya tanto cuidado de que se te vaya el cristal fácilmente. Lo que ha hecho que quizás esté un poquito más incómodo en esta zona de volea que en otras zonas de pista es el tema de la manejabilidad de la pala. Sí que he notado que los choques de voleas cuando estás en la red ahí que tienes que estar más rápido, para mí es una pala que se mueve algo más lenta que otras opciones, cosa que ha hecho que en alguna situación donde tienes que llegar más rápido, a veces te dejes la punta atrás o no llegues a tocar tan delante del cuerpo, toques un poquito más atrás.
y esto hace que dejes alguna bola más fácil o más corta de lo que te esperas. Entonces nos va a exigir más que otras palas en esta zona de volea estar más atentos, llegar mejor posicionados, tocar bien delante del cuerpo para tener buenas sensaciones. En ese aspecto sí que me ha parecido una pala algo más exigente que otras opciones, pero luego creo que es una pala que cuando llegas bien posicionado y la tocas bien, en cuanto a punto dulce te transmite buenas sensaciones, en cuanto aplicas un poco de fuerza también es una pala que generas buena velocidad de bola fácilmente, entonces ahí sí que me ha gustado. Pero lo de la manejabilidad, donde más lo he notado es en volea sobre todo, y luego también en defensa en alguna bola más difícil. Os dejo con el vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos al remate. Llegamos a la zona del remate y aquí tengo que decir que la pala se comporta bastante bien. Para que tengáis referencia, es una pala más potente que la Delta Pro y que la Extreme Pro. Lo bueno que tiene para mí la Delta Pro desde que salió es que es una pala que tiene un punto dulce amplio y que no necesitas tanto nivel de técnica para sacarle potencia, porque al final con ese punto dulce más grande, esa ayuda que te daba la goma en ataque para sacarle un poquito más de potencia a la pala, es algo que te hace que sin tener tanto nivel técnico pues le puedas sacar partido. Digamos que tenemos eso, pero más potencia todavía que con la Delta Pro, al ser un poquito más dura y ser una goma algo más reactiva. Entonces es una pala que, para que tengáis referencia, las bolas de los vídeos ya sabéis que no son nuevas, en la calle 10-11 grados cuando lo grabé, probando también otras palas en las mismas situaciones, y esta daba una respuesta que era bastante mejor que las otras opciones. Me parece que es de las palas más potentes de este año, la podríamos meter dentro de ese rango, sin ser una pala tan complicada o tan técnica como puede ser por ejemplo una Metal Bone Hard, que sí que te pide golpear un poquito mejor, o puede ser una Technical Viper, que también te pide golpear un poco mejor. Para mí esta por arriba es más fácil que estas opciones, incluso te puede dar más potencia. Entonces eso es un poco lo bueno que yo le veo a esta Coello Pro, que siendo un jugador que quizás por arriba necesita un poquito más de ayuda, que quizás nota que con otras palas le cuesta un poco más traérsela, sacarla, tener buenas sensaciones, para mí con esta vas a tener esa confianza de poder pegarle sin ese miedo a la he tocado mal, me ha salido un poquito peor la bola. Para mí aquí sí que ganamos bastante en confianza con la Coello Pro. Es una pala que, como digo, a mí me ha transmitido más esa confianza de, con otras palas igual cuando no llegas tan bien posicionado te lo piensas un poco más a la hora de rematar, sabes que la tienes que tocar mejor, hacer un poco más de gesto. Con esta no he tenido tanto esa sensación. Es una pala que sabes que si la tocas un poquito más o menos bien, ya va a salir bien, ya te va a ayudar un poco más. Además, con este balance más alto haces buena palanca. Entonces es una pala que, como digo, te aporta esa confianza extra sabiendo que va a tener una buena potencia. Así que, como digo, yo creo que la metería perfectamente dentro de palas más potentes de este año, siendo una pala algo más permisiva que otras opciones a la hora de buscar potencia. Así que os dejo con el vídeo del remate y pasamos a mi conclusión final.
En cuanto a mi conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio de 350 euros. Para mí lo que más tenemos que tener en cuenta con esta pala es el tema del peso. Os quería remarcar el tema de que yo le he quitado el overgrip y viene el peso de la cuerda también incluido en el peso de la pala, para que sepáis que si al final os vais a una pala de 370 de esta Coello Pro, si le vais a quitar el overgrip de serie, quitáis el peso de la cuerda, se os va a quedar más sobre esos 364, 365, como ha sido mi caso, y es una pala que aquí sí que se maneja un pelín mejor, porque al final si os vais a una opción un poco más pesada, no le vais a quitar el grip original y demás, sí que es verdad que en cuanto a temas de manejo, peso, balance, hay que tenerlo en cuenta porque no es una pala que se maneje tan bien como otras opciones. También han sacado el modelo Motion tiene balance 26,8, un poquito más bajo, y el peso medio ya es 360 si no recuerdo mal, así que es una pala que en principio trae las mismas características que esta. Todavía no he podido probar la Motion, así que la probaré y si queréis la podemos comparar con esta Coello Pro, pero como digo, lo que más tendría yo en cuenta a la hora de comprarme esta pala sería el tema de la manejabilidad. Cuidado con el peso, que no se vaya de peso, porque ahí es donde más nos puede hacer sufrir. Por lo demás, creo que es una pala que mejora un poquito a lo que teníamos con la Delta, sobre todo en ese aspecto ofensivo. Sí que es verdad que a un ritmo medio, medio bajo nos va a pedir empujar un poquito más que la Delta y que la Extreme. En ese ritmo más alto es una pala que generas más velocidad que con la Delta y con la Extreme. Tienes más potencia, es una pala que te permite ser más ofensivo, manteniendo más o menos el mismo punto dulce y el mismo manejo. Para mí lo bueno que tiene la pala es al final, como he dicho antes, yo la recomendaría para aquel jugador que esté acostumbrado ya a este tipo de balance un poquito más alto, ese jugador de revés que quizás quiera mejorar un poquito por arriba, tener más confianza a la hora de buscar esa bola más ofensiva con la víbora, mejorar sensaciones en remate. En ese aspecto yo creo que es una pala que seguramente te ayude a tener esa confianza, a mejorar tus sensaciones por arriba, ya que como digo, en cuanto le aplicas un poquito de fuerza, es una pala que te va a permitir ser muy ofensivo, generas mucha velocidad de bola fácilmente, a la vez notas muy bien la bola a la hora de golpear y es una pala que se hace más permisiva que otras opciones de esta dureza y no te va a pedir tocarla tan bien para notar que la bola corre. Y luego en cuanto a las zonas de pista donde más me ha gustado esta pala, la primera que tengo que poner aquí es la zona del remate. Yo creo que si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba, en cuanto le golpeas medianamente bien a la bola, la pala ya te va a transmitir unas buenas sensaciones, te va a ayudar un poquito más, sobre todo en ese golpe más plano, que al final es donde quizás podríamos sufrir un poquito más. Aquí la pala nos va a ayudar, va a hacer que la bola suba, se siente muy bien en cuanto a tema de punto dulce también, podemos hacer buen efecto palanca. Así que es una pala que, como digo, sin ser tan exigente le sacamos mucha potencia. Así que la primera zona que pongo aquí es la zona del remate. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Al final en el juego aéreo es donde de verdad he notado la diferencia con la Delta y con la Extreme. En cuanto aplico un poquito de fuerza consigo más velocidad que con otras opciones. Como digo, cuidado con este rebote, sobre todo al principio. Hay que tener un poco de cuidado porque te esperas que la bola salga menos rápida de lo que sale. Pero cuando te acostumbras, una pala con la que puedes ser muy ofensivo en pista y que me ha transmitido a mí muy buenas sensaciones en víbora y bandeja. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa, porque al final yo creo que es una pala que tiene un buen punto dulce, la salida de bola para dentro de la dureza en la que estamos no está tan mal y en ese ritmo rápido te sientes muy cómodo jugando firme por abajo. Es una pala con la que tienes buena sensación de control y a la vez consigues buena velocidad de bola. Quizás aquí no pongo la defensa más arriba porque no es una pala que yo creo que esté tan enfocada a este aspecto y en cuanto a temas de manejabilidad sí que vamos a sufrir un poquito más aquí en la zona de defensa. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que es una pala que, como he dicho antes, cuando juego más cortado, quiero meterle mucho peso a la bola, se comporta muy bien, es una pala que nos permite hacer mucho esto, pero también siento que cuando juegas más fuerte, aquí es más fácil que se te escape la bola a la pared, si no tiras bien el gesto hacia abajo, por ese rebote que digo que nos da la goma en ese ritmo más rápido. Y también el tema de la manejabilidad. Aquí en volea quizás donde más lo he sufrido es en choques de voleas, cambios de dirección más rápido. Aquí sí que he notado que la pala se vuelve un poquito más lenta que otras y estoy un pelín más incómodo. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Head Coello Pro. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.